No, queríamos simplemente agradeceros la presencia. Este es un año, yo creo que muy especial, que sin duda pues, va a ser recordado como el año de la COVID-19, que es un año en el que las universidades, somos muy conscientes, han tenido que reinventarse para poder responder a la pandemia que ha llegado a paralizar en muchas completamente la actividad docente presencial y también la movilidad de los estudiantes internacionales y la capacidad de reacción de las universidades ha sido muy positiva, garantizando, pues, por una parte, la seguridad de los estudiantes, del personal docente y administrativo, intentando también que la calidad de la enseñanza no se resintiese y procurando eliminar también la brecha digital para que ningún estudiante se quedase fuera de la oferta educativa por falta de medios o recursos tecnológicos. Bueno, y en estas circunstancias complicadas y complejas, las universidades también han sabido responder a las exigencias de transparencia. Como se desprenderá de los resultados del informe que vamos a pasar a comentar enseguida, la mejoría en los grados de transparencia tanto en las universidades públicas como en menor medida en las privadas, pero también ha sido muy significativa, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que también nos ha permitido a nosotros pues presentar online por primera vez este informe y también tener la posibilidad de escuchar vuestras sugerencias y comentarios, que es la primera vez que comparecemos de alguna manera públicamente a informar de los resultados, ¿no? Y bueno, vamos a seguir este esquema. A lo largo de la presentación yo intentaré también ir respondiendo a algunas dudas y cuestiones que nos habéis ido formulando a lo largo de estos años y que responden un poquito a diversas inquietudes. Vamos a seguir a lo largo de la presentación este esquema, una introducción en el que, aunque conocéis muy bien la metodología, para los que también pues no la conozcan, pues nos vamos a detener, porque yo creo que es importante explicar la metodología. Perdona, Javier, que se te ha ido el audio. Conecta el micro. Me habéis silenciado. Sí. Ahora, ¿se me oye bien? Sí. Se me oye perfecto. Bueno, iremos también comentando los resultados del informe y luego las conclusiones generales, ¿no? Las conclusiones y las recomendaciones generales de cara a los futuros informes, ¿no? Y no es un secreto, y comenzamos también por esta presentación, que las crisis más difíciles de solventar no son a veces las crisis económicas, a veces tampoco las sanitarias, como la que ahora enfrentamos, sino a veces las crisis de confianza en las instituciones. Y lo cierto es que la confianza en nuestras instituciones en los últimos años no ha parado de disminuir, como muestra el último barómetro de confianza que publica anualmente Edelman, en el que nuestro país, si bien ha experimentado una ligera mejoría, a veces pues sigue también ocupando los últimos lugares, ¿no? Y este fue el motivo también de que nos animó a un grupo de profesionales hace años a poner en marcha la Fundación Compromiso y Transparencia, con esa misión muy concreta, que es fortalecer la confianza de la sociedad en sus principales instituciones. Y decidimos hacerlo a través de 3 líneas, ¿no?, de actuación, que es impulsando la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social. Lo primero que hicimos es también definir qué entendíamos por transparencia, ¿no? Y por transparencia nosotros entendíamos el esfuerzo por difundir y publicar en la web la información relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada. Entendíamos que, lógicamente, la realidad de la web, la realidad de la red, había aumentado las expectativas de información de la sociedad, y ahora cualquier institución que quiera presentarse en sociedad, pues lo hace a través de este canal, que es el más importante, ¿no? Importante también es definir, cuando hablamos de transparencia, en qué consiste la transparencia, es decir, cuál es la información relevante que debe proporcionar cada institución, porque eso va a variar, aunque hay una serie de elementos comunes, pero lo crítico va a ser, bueno, ¿de qué tengo que informar? O sea, transparencia sí, pero ¿transparencia de qué? Con lo cual, parte del ejercicio
pedagógico o didáctico es de alguna manera ir mostrando a las instituciones que consideramos información relevante para la sociedad en su conjunto. Y además esa información que tiene que venir a través de la web tiene que ser visible, es decir, tiene que ser de fácil localización o identificación. A veces la información se encuentra, pero el internauta se le hace muy difícil localizarla, identificarla. Tiene que ser accesible, es decir, no puede estar reservada para uso interno, sino al entender que es una información relevante, tiene que estar accesible para todo el mundo. Y además debe ser íntegra, íntegra en el sentido de decir que no vale esa información, una información parcial, dependiendo de los contenidos que estemos informando, y también tiene que ser actualizada, ¿no? Esos son como los elementos que nosotros identificamos a la hora de valorar la transparencia. También para impulsar la transparencia hay básicamente 3 vías. O sea, la transparencia se impulsa a través de la ley y evidentemente pues ahí todos tenemos la ley de transparencia a través de disposiciones imperativas que prescriben determinadas conductas. Esta vía siempre va a ser necesaria, pero tiene sus limitaciones porque el contenido de la información transparente no es algo que es fijo, sino que es variable y depende de las expectativas de los grupos de interés. Se pueden legislar unos contenidos mínimos, que eso es lo que hace la ley de transparencia, pero no son suficientes para abordar muchas veces las demandas de información que van variando de los grupos de interés. Para poner un simple ejemplo, las exigencias de publicidad activa de la ley de transparencia actual no incluyen el 60% de los indicadores de nuestro informe. Se limitan a exigir información económica, información sobre las ayudas públicas, los sueldos de los altos cargos, los convenios suscritos y poco más. Pero, por ejemplo, la información, de acuerdo con la ley de transparencia, no se incluirían todos los indicadores que nosotros incluimos en el área de resultados y que, de acuerdo con la encuesta que os hicimos hace 2 años para valorar, para que nos dieseis vuestra opinión sobre los indicadores y las áreas, era el área, después de la información económica, que valorabais más. Bueno, pues de acuerdo con la ley de transparencia, las universidades no estarían obligadas a informar de cuáles son los resultados de su investigación, los resultados de la actividad académica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte es la ley, por otra parte, otra manera de impulsarlo es la autorregulación, y en este caso sería el propio sector, el que decide dotarse voluntariamente de unos estándares de conducta y establecer mecanismos para exigir su cumplimiento. En este caso se podría haber dado el caso de que la CRUE o la Conferencia de Consejos Sociales pues impulsase determinados estándares de transparencia, pero lo cierto es que ambas entidades no han hecho eso y de que yo sepa pues no han dado indicadores generales sobre la transparencia de las universidades y dudo mucho que estén dispuestas a crear esos mecanismos también para supervisar luego su cumplimiento, ¿no? Hay pocos procesos de autorregulación realmente que funcionen y los que existen están más centrados en, a veces, defenderse frente a determinados ataques más que impulsar procesos de mejora continua. Y hay una tercera modo de impulsar la transparencia y las prácticas de buen gobierno, que es a través de instituciones independientes, instituciones que no forman parte del gobierno, o sea, que pueden evitar las rigideces de la ley y también a veces los sesgos que proceden o de las iniciativas que pueden tener origen en el propio sector. Y en este caso sería una institución independiente la que se encarga de generar esos incentivos para la mejora voluntaria, siempre estamos hablando de mejora voluntaria, de las entidades evaluadas y supervisar su cumplimiento. Y para impulsar esos incentivos hay unos mecanismos que son los rankings que funcionan y funcionan muy bien. Y este resultado a veces se genera mediante los rankings. Existen muchos rankings. Uno de los más conocidos, aunque no se suele incluir en esta categoría y de los más eficaces, es la guía Michelin, que tiene 120 años de asistencia, que está presente en una docena de países y es el referente para conocer también la calidad de los restaurantes y hoteles en muchas partes del mundo. Cuenta con un enorme impacto e influencia, entre otros elementos, porque la empresa de neumáticos que lo impulsa es totalmente independiente, en el sentido de que no tiene vínculo, interés o participación en los sectores que evalúa. Y eso le da a su
opinión una gran autoridad, o sea, esa independencia que tiene. El ranking es una herramienta que tiene una serie de elementos que ayudan a impulsar esa mejora continua. El ranking es un conjunto de indicadores, los indicadores que, como aparece ahí, analizan y simplifican un problema. O sea, ciertamente, todos yo creo que somos conscientes que el problema de la transparencia y el buen gobierno son complejos y lo que hace el ranking es simplificarlo, o sea, para lo bueno y para lo malo. O sea, se requieren modelos que ayuden a simplificar determinadas realidades y que nos ayuden a gestionarlos. Y el ranking tiene eso. Ya sabemos que tiene digamos, ese es su potencial y ese es también su limitación. No se trata simplemente de un sistema de análisis, sino que el ranking incorpora un sistema de medición, puntúa, y eso hace también que se impulse la competencia entre las instituciones que analizan. Y luego el ranking es también periódico, es decir, no tendría sentido publicar un ranking exclusivamente una vez. El hecho, pues, la publicación periódica es lo que también ayuda a impulsar la mejora continua, va midiendo el progreso y procura también introducir mejoras a lo largo del tiempo, o sea, las va integrando, con lo cual también es una herramienta muy dinámica, a diferencia de la ley, que como os comentaba al principio, pues tiene unos parámetros fijos y la ley no se puede estar modificando constantemente para incluir nuevos contenidos de transparencia. Esta herramienta sí es lo que permite. Y por último, el ranking tiene el reconocimiento social, es decir, si no influye en la toma de decisiones, si no impulsa en cambio, pues realmente no podemos hablar de un ranking social. O sea, las instituciones analizadas pues tienen que aceptar de manera voluntaria esa opinión y las recomendaciones. Nuestra fundación, pues lo que quiere también es, la misión que tiene es como ser la guía Michelin de la transparencia y el buen gobierno de las instituciones públicas y privadas, sobre todo de aquellas que nos parecen más relevantes para la sociedad. Y para eso hemos elaborado estos informes de transparencia que, como veis, abordan muchos sectores, no solo el ámbito de las universidades, sino también de los partidos políticos, de los medios de comunicación, los consejos, los museos, las fundaciones. Todos esos informes que conocéis incorporan, pues como veis, este ranking. Aquí os he puesto el ejemplo de un informe en el que analizamos la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35. Un informe en el que clasificamos a las instituciones en función de la información que proporcionan en la web y según el nivel de información clasificamos a las instituciones en 3 categorías: transparentes, translúcidas y opacas, ¿no? Los informes no tendrían, como digo, ninguna eficacia si no fuesen aceptados por las instituciones evaluadas y por los expertos, ¿no? Y lo más sorprendente también es que la opinión de un tercero independiente, que no tiene posibilidad de forzar legalmente conductas, sí es capaz de generar incentivos para la mejora, como se ve en este gráfico que veis de los diferentes informes que hemos venido haciendo, cómo esa publicación periódica de los informes va generando esos incentivos para la mejora en los grados de transparencia en la web en todos los sectores que hemos analizado, ¿no? Bueno, hace 9 años decidimos comenzar nuestros informes sobre las universidades por entender que se trataba de instituciones claves para la sociedad. Por aquellas fechas no se hablaba tanto de transparencia y la ley de transparencia no se aprobaría hasta 3 años más tarde. Comenzamos el primer año, como sabéis, elaborando un informe de transparencia centrado exclusivamente en las universidades públicas y a partir del segundo año extendimos el análisis a las universidades privadas. Como siempre, el primer problema, como os comentaba al principio, a la hora de elaborar el informe fue determinar cuál es la información relevante. ¿Cuál es la información relevante que una universidad debe publicar? Que tendrá elementos comunes con la información de un partido político, de un museo, de una empresa del IBEX 35, de una diócesis, por poneros algunos ejemplos de lo que hacemos. Pero al principio se trataba de decir, bueno, ¿y qué es relevante, no? ¿Qué es material para una universidad, como se dice? Y eso es lo que hicimos en el primer informe, que seleccionamos 8 áreas con sus correspondientes indicadores que a lo largo de los años han aumentado, como veis aquí,
en el año 2012 empezamos con 25 indicadores y hemos ido introduciendo ligeras mejoras y reformulaciones a lo largo de estos años en función también de las sugerencias que nos habéis hecho y de la propia experiencia que hemos tenido. Y ahora mismo pues el informe comprende 10 áreas con 27 indicadores, ¿no? El sistema y aquí las tenéis, básicamente, que son estas áreas y estos indicadores que vamos a pasar a analizar. Y luego el sistema de valoración, como sabéis, también lo cambiamos hace 2 años para incluir 3 categorías en función del grado de cumplimiento. Utilizamos esas categorías: cumple totalmente, pues que sería 2 puntos, el indicador cumple parcialmente 1 punto y no cumple 0 puntos. Y para alcanzar la calificación de transparente se exige, por una parte, un criterio cuantitativo. Exigimos que las universidades cumplan un número mínimo de indicadores, pero también un criterio cualitativo. Es decir, nosotros entendemos que la información económica que hace referencia a los estados financieros y al informe de auditoría es imprescindible para obtener la calificación de transparencia. Es decir, que con independencia de los puntos que una universidad obtenga, si no publica los estados financieros y el informe del auditor externo o el organismo fiscalizador correspondiente, no le otorgamos la calificación de transparente, ¿no? Porque nos parece que esa información económica es, digamos, un mínimo para obtener esos resultados, ¿no? Evidentemente, analizamos la información que proporcionan a la web. En nuestra metodología no preguntamos, ni consultamos, ni anticipamos la información con carácter previo a las instituciones para confirmar que todo es correcto. Y si no, lo hacemos por varias razones. Primero, por ser coherentes con nuestra metodología, que entendemos que si la información es relevante y es visible, pues si no la encontramos con facilidad es que no cumple los criterios. Por supuesto que cometemos errores y a lo largo de estos años el promedio del margen de error, pues como veis ahí, el promedio no ha sido superior al 0,8%. Y cuando cometemos esos errores, pues lo que hacemos es rectificar la puntuación cuando pues, escuchamos las alegaciones que nos dais, pero también entendemos que nadie nos puede, digamos que no somos responsables, nadie nos puede condenar por cometer errores, pero sí por no rectificar. Y entonces nos gusta mucho rectificar cuando cometemos esos errores y creo que muchos de los que escucháis podéis confirmar que atendemos las alegaciones y que cuando nos hemos equivocado pedimos disculpas y rectificamos, pero también ese margen de error que se sitúa en el 0,8% en promedio, pues es asumible. Y ese es el criterio que vamos a seguir también en el futuro. El incremento del porcentaje de errores del año pasado, que fue superior a los años anteriores, pues se debió en parte a ese cambio de metodología al introducir ese cumplimiento parcial, que lógicamente pues teníamos que afinar un poco más, y también a la introducción de los nuevos indicadores que también pues pudo afectar también al grado de análisis, ¿no? Y pasando ahora al resultado del informe de este año, al resultado de las áreas, como veis ahí tenéis las públicas y las privadas. Pues vemos que en general, pues el primer área, que es la que hace referencia al plan estratégico, es un área en la que apenas hay diferencias entre las universidades públicas y privadas y es un área en general que tiene un grado de cumplimiento bastante amplio, superando pues casi el 80% entre el cumplimiento parcial y total en las universidades públicas y el 70% en las privadas, ¿no? En el área relativa al personal, ahí hay, como veis, unas diferencias importantes entre las universidades públicas y las privadas, sobre todo en lo que hace referencia a la información sobre las bandas salariales en las universidades privadas. Lógicamente no así en las públicas, también en las que estos indicadores también presentan unos grados de cumplimiento muy, muy importantes. El área de gobierno, que hace referencia y incluye 3 indicadores. Por una parte, ahí pedimos que nos informéis de la composición de los órganos de gobierno de las universidades, que publiquéis las actas, tanto en el caso de las públicas, tanto del Consejo de Gobierno como del Consejo Social y los estatutos,
ahí también el grado de cumplimiento es muy alto. La diferencia que puede haber en las universidades públicas en el cumplimiento parcial se refiere a veces a que las actas no están actualizadas, se refiere no al año, en este caso no se refieren al año 2019, sino habéis publicado, hay algunas universidades que han publicado actas de años anteriores. Cuando no se cumple ese principio de actualidad, pues nosotros aplicamos el cumplimiento parcial, es decir, si entendemos que las actas no corresponden al año en curso, al año académico en curso, ¿no? Y bueno, ahí sí hay una diferencia importante en la publicación de las actas en las universidades privadas, ¿no? La parte del Consejo Social, en la que luego me detendré con más detalle, es un área que, como sabéis, solo se aplica a las universidades públicas. Es un área que introdujimos hace 2 años, nueva, porque queríamos reforzar en el informe no los aspectos de transparencia, que nos parecía y nos sigue pareciendo que la universidad en general, los estándares de transparencia y los grados de transparencia son muy altos, pero que sí podía haber una serie de carencias importantes en el sistema de gobernanza. Y ahí nosotros damos un papel muy importante en las universidades públicas al Consejo Social, porque es el consejo que hace, como la propia ley define, de puente entre la universidad y la sociedad. Ahí hay 3 elementos del informe que pedíamos. Por una parte, que publicasen el presupuesto, el informe de responsabilidad social y el informe de control. El presupuesto también nos ayudó el año pasado a confirmar que el presupuesto con el que contaban muchos consejos sociales en las universidades públicas era prácticamente insignificante, ¿no? Y es muy difícil, decíamos, hacer palanca con un churro. Es muy difícil pedir al Consejo Social que pueda ejercer sus funciones de supervisión y gobierno si no está bien dotado desde el punto de vista económico. O sea, no se pueden pedir peras al olmo. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer las universidades, y creo que están haciendo, es fortalecer ese órgano que tiene básicamente las funciones de supervisión y de relación con la sociedad. Nos parecía también que aunque algunas universidades habían elaborado y venían elaborando desde hace tiempo informes de responsabilidad social, el órgano, el Consejo Social, como órgano que hace de puente entre la universidad y la sociedad, debería tener un papel importante en la supervisión de ese informe, que es el principal informe de rendición de cuentas de la universidad a la sociedad. Ha venido a sustituir lo que antes era el informe académico. Y que evidentemente tiene que estar firmado y contener una serie de elementos desde el punto de vista metodológico para que responda a, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, a la definición de lo que es un informe de responsabilidad social, porque a veces presentamos informes con el adjetivo de responsabilidad social, pero no incluyen elementos que lo definan, ¿no? Y luego un informe de control, porque también tiene el Consejo Social pues esas capacidad, le atribuye la ley, de control y de supervisión de las actividades y los servicios de la universidad, ¿no? Y vemos como hay estos indicadores, como digo, me referiría al final porque los hemos reformulado de cara al informe del año que viene para atender también algunas de vuestras sugerencias. Como veis aquí, el informe de responsabilidad social, todavía hay muchas universidades que no lo publican. Hay algunas que les hemos dado un cumplimiento parcial porque entendemos que no cumplen los elementos metodológicos, y cuando hablamos de elementos metodológicos en el informe de responsabilidad social nos estamos refiriendo a 3 elementos. Por una parte, un informe de responsabilidad social, para que tenga esta denominación, debe identificar con claridad cuáles son sus grupos de interés. Y no todos los informes de responsabilidad social que hemos revisado cumplen ese elemento, y aparte de identificar los grupos de interés, deben hacer lo que se llama una matriz de materialidad. Deben identificar cuáles son los contenidos relevantes que sus grupos de interés les han identificado.
y eso a veces no se hace. A veces nos hemos encontrado muchos informes de responsabilidad social que nos informan sobre los contenidos que el estándar del GRI señala o que incluyen, como este año han hecho muchos, pues cómo la universidad está contribuyendo a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Digo, bueno, eso está muy bien, pero lo principal es escuchar. La principal metodología del informe de responsabilidad es esa escucha. Y después de escuchar las expectativas de información y los intereses, entonces establecer esa matriz de cuáles son los elementos relevantes. Y eso es lo que falta, o por lo menos no es muy visible en algunos informes, igual que con el informe de control, ¿no? Sobre el tema de las entidades independientes, como veis aquí también este fue un indicador que introdujimos también el año pasado, un nuevo indicador, también a petición de muchas o a sugerencia de algunas de las universidades, y es un indicador también que se cumple en la gran mayoría de las universidades. Aquí estamos hablando ya del área relativa a la oferta y demanda académica. También es un área de cumplimiento muy alto por parte de las universidades públicas, no tanto por las privadas. Aquellas universidades que tienen un cumplimiento parcial es de la misma manera, pues es el mismo motivo, es porque la información que proporcionan no se corresponde con el año académico, y es el hecho, por eso les hemos dado un cumplimiento parcial. Y aquí, como vemos, en el caso de las privadas, el cumplimiento es mucho menor. Respecto al personal docente e investigador, aquí hay varias áreas. Por una parte, pedimos el perfil de los profesores. El perfil es el currículum, también con datos sobre el perfil académico investigador de los profesores. El porcentaje también de profesores extranjeros. Y lo que introdujimos el año pasado, que es lo que llamamos el índice de endogamia, o sea, el nivel de endogamia en la universidad, que también había una cierta preocupación, como recordáis también, por parte también de la OCDE, por el alto nivel a veces que podía haber de endogamia en las universidades, y en ese sentido también lo hemos incluido el año pasado. Por eso tiene también, y entendemos ese cumplimiento, pues no está al nivel de los otros indicadores, pero simplemente porque apenas lleva un año, ¿no? Ahí efectivamente pues nos habéis sugerido algunos de vosotros, que reformulemos el indicador, porque no es lo mismo un profesor que ha leído su tesis en la universidad y luego ha pasado 10 años en estancias extranjeras y ha regresado al cabo de los 10 años. Y entonces, bueno, esa sugerencia la vamos a valorar porque nos parece que tiene bastante fundamento, y en ese sentido pues puede haber una reformulación el año que viene, ¿no? Respecto de los alumnos, este es el área más completa de todos. Los canales de comunicación con los alumnos, las becas y ayudas, este es un indicador de un área que desde el principio y de casi el inicio pues se viene cumpliendo al 100%, tanto por las universidades públicas como por las privadas. En la información económica también el grado de cumplimiento es muy alto. De nuevo aquí hay diferencias entre las universidades públicas y las privadas, como veis. Siempre es la prueba del algodón, un poquito la información económica, y de nuevo aquí aquellas universidades que tienen un cumplimiento parcial es porque la información económica que proporcionan en la web pues no corresponde a el último ejercicio. En este caso nosotros damos por buena la información, la información, la memoria general, los estados financieros y el informe de auditoría correspondiente al año 2019. Entonces, bueno, aquellas universidades que den esa información que corresponda a años anteriores, pues tienen un cumplimiento parcial. Sí nos parece, como veis aquí, siempre hemos llamado la atención de lo importante que es el informe de auditoría externa. Hay universidades que publican su informe de auditoría externa o el informe del organismo fiscalizador con a veces 3 años de retraso, y eso nos parece que es una mala práctica, porque el órgano de gobierno no puede desconocer
no puede tener información actualizada de cuál es la situación patrimonial o el grado de endeudamiento de una universidad. Entonces, es muy importante que si a veces entendemos que hay muchas universidades que dependen de un organismo externo, que puede ser la Cámara o el Tribunal de Cuentas correspondientes de la comunidad autónoma, entonces dependen de él y dependen de ese tribunal para que les realice esa fiscalización. Pero bueno, siempre pueden reforzar ese control con una auditoría externa como hacen muchas universidades, ¿no? Entonces ahí sí nos parece que es un tema importante y de reflexión. Y el tema de resultados, como veis ahí también, que hace referencia a diferentes resultados de las universidades en el área de investigación, del rendimiento académico, de la satisfacción, de la posición en los rankings, de los alumnos fuera de la comunidad o de la empleabilidad, también es muy alto. Y las pequeñas diferencias que hay, el cumplimiento parcial también en este caso obedece a que los datos no están actualizados. O sea, entonces premiamos, lógicamente, a aquellas universidades que nos dan datos que corresponden al año académico y aquellas que proporcionan datos pues, más retrasados les damos un cumplimiento parcial. Y este sería. Al final, bueno, pues ahí tenéis, como veis, el grado de universidades públicas transparentes es muy alto, es altísimo. El ranking de las universidades públicas que tenéis aquí, hemos seleccionado, las ocupan las 3 primeras posiciones. Las diferencias entre las universidades que son transparentes en la puntuación es mínima. Las diferencias obedecen básicamente a información que no está actualizada. Es decir, no se trata de que las universidades no publiquen esa información, sino que no la han actualizado. En las privadas, los resultados, están bastante alejados de las públicas. Solo 6 universidades privadas han obtenido la calificación de transparentes de acuerdo con nuestros criterios, frente a las 32 universidades públicas, ¿no? Bueno, las principales conclusiones que nosotros hemos obtenido es, uno, en general, como veis, el informe ayuda a aumentar los grados de transparencia. Aquí vemos el caso de la evolución de transparencia de las universidades privadas, ¿no? Y ahí, pues también podéis ver cómo el porcentaje de universidades privadas transparentes ha ido aumentando durante los 2 primeros años. Pues no hubo ninguna universidad transparente. Ahora, después de estos 9 años, el 23% de las universidades privadas está calificada como transparente y solo un 42% es opaca. Y también, bueno, yo quería también poneros este gráfico de evolución para que veáis la importancia que tiene que los rankings se publiquen periódicamente. Si nosotros hubiésemos abandonado el ranking en los años 2012 y 2013, no hubiésemos hecho el ranking, no hubiésemos repetido el informe en el año 2014, no habríamos obtenido ese progreso, ¿no? A veces el hecho de que las instituciones sepan que el ranking se va a publicar periódicamente, pues es también lo que incentiva la mejora, ¿no? Y como veis, la mejora ha sido muy sustancial este año en las universidades públicas, hasta el punto de que, bueno, se ha llegado a un porcentaje de universidades transparentes del 65%, y el porcentaje de universidades privadas pues prácticamente es significante, es un 8%, y nos parece que es una evolución muy, muy positiva. El descenso que veis ahí en el año 2018, que hubo un descenso del 55 al 39%, si recordáis, es porque ese año 2018 introdujimos nuevos indicadores mucho más exigentes que hacían referencia a temas de gobierno, y por eso se produjo ese descenso. Pero tras ese primer año, como veis, del 2018, la mejora ha sido muy sensible. Y yo creo que este año pues realmente hay que felicitar tanto a las universidades públicas como a las privadas, pero el efecto, me parece que es la conclusión más importante es el aumento de transparencia que se ha producido desde que nosotros venimos analizando en la web
la transparencia de las universidades y desde el punto de vista de la Fundación Compromiso y Transparencia, pues también nosotros decimos que las universidades probablemente es la institución de las que analizamos que mejor responde al informe y que mejores grados de transparencia tiene. Y analizamos, como os he dicho, museos, partidos políticos, empresas, diócesis, analizamos todo tipo de instituciones y en ese sentido pues yo creo que hay que felicitar a las universidades por la respuesta que han tenido, ¿no? Las recomendaciones que incluye en el informe, pues por una parte, yo creo que esto se está corrigiendo en estos últimos años, o sea, veíamos que es bueno que haya alguien responsable dentro de la universidad de supervisar la transparencia, una unidad. Lo que veíamos es que a veces el responsable era el director de comunicación, en otros casos el gerente de la universidad, en otros casos esto dependía de un vicerrector, en otros casos dependía del... O sea, es importante precisamente para abordar esa necesidad de actualizar la información, que las universidades tengan un órgano que se ocupe y que sea responsable de impulsar la transparencia interna y externa de la universidad, ¿no? Y cuando eso ocurre y cuando eso se da, pues vemos que las diferencias en las universidades es importante, ¿no? Seguimos pensando que hay que fortalecer, esto no es un tema tanto de transparencia, es un tema que va a llevar tiempo, hay que fortalecer el sistema de gobernanza y hay que fortalecer el Consejo Social. Por eso hemos modificado también los indicadores, más adelante me referiría a ellos, modificando el informe de control por lo que hemos denominado el informe de actividades, pero es importante también seguir avanzando en ver cómo podemos fortalecer el Consejo Social para que pueda realizar esas labores que la ley le tiene asignadas, pero que lógicamente sin que pueda estar dotado de una estructura operativa mínima y de un presupuesto mínimo es muy difícil que lo pueda realizar. Y también damos mucha importancia al informe de responsabilidad social, porque nos parece que es el principal informe de rendición de cuentas de la universidad a la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, pues el papel que el Consejo Social pues, puede tener en la supervisión de este informe nos parece también muy crítico, ¿no? En el informe también llamamos la atención sobre la falta de transparencia en la titularidad de algunas universidades privadas. Y por falta de titularidad me refiero es la titularidad de las universidades privadas. Básicamente las universidades privadas han adoptado dos modalidades, ¿no? O tres: universidades privadas que pertenecen a la Iglesia, universidades privadas que han adoptado la figura de fundación, que son una gran mayoría, y las universidades privadas que su titular es una sociedad mercantil anónima o limitada. Entonces, a nosotros nos parece que las universidades privadas, cuyo titular es una sociedad anónima, deben comunicar con transparencia quiénes son sus propietarios y quiénes son sus principales accionistas. Eso nos parece un elemento de transparencia teniendo en cuenta la función social y el servicio público que este tipo de entidades tienen y el reconocimiento también que las universidades privadas tienen también por parte de las entidades públicas. Nos parece que dar información sobre quiénes son sus accionistas, insisto, en las sociedades cuando su titular es una sociedad mercantil, es imprescindible. Lo mismo que hace 2 semanas presentamos el informe de medios de comunicación, de transparencia de los 21 grupos de comunicación más importantes en España. Nos encontramos pues con lo mismo, es decir, salvo los grupos cotizados que por ley tienen que publicar quiénes son sus propietarios, prácticamente los 19 grupos de comunicación no cotizados en España, pues no sabemos quién está detrás. Y nos parece que un grupo de comunicación, todo el mundo, pues es importante que sepa quién está detrás del Confidencial o quién está detrás del Grupo Godó, quién está detrás de quiénes son los propietarios y los accionistas de
de ese tipo de empresas, ¿no? Nos parece también, como recomendaciones, que es importante, y ahí está el tema a veces para el cumplimiento parcial o no, que se actualice la información. Como decimos, el grado de transparencia de la universidad es muy alto. Las pequeñas diferencias que pueda haber en las universidades se refieren, la mayoría de ellas, como comentamos, no tanto a que no publiquen la información, sino que esta a veces no está actualizada o a veces no está desglosada. A veces las universidades, cuando pedimos información sobre empleabilidad, pues dan una información no desglosada sobre las titulaciones y grados académicos, pero es una información muy agregada que no permite pues analizar con detalle cada uno de los indicadores. Entonces es importante también la actualización y el desglose de la información. Y por último, en los resultados que hacen referencia a los indicadores de investigación, ahí sí nos parece que, aunque el grado de cumplimiento, como decimos, es muy alto, nos parece que es importante actualizar esa información. A veces la información está, pero no está actualizada. Y es importante también cuantificarla, ¿eh? Nosotros, más que pedir información sobre las actividades de investigación de las universidades, lo que nos interesa y lo que pedimos es el impacto que esas actividades de investigación tienen. O sea, lo que pedimos es el número de tesis o el número de patentes, el número de publicaciones en revistas JCR, este tipo de resultados o indicadores, ¿no? De cara al año que viene, vamos a introducir dos nuevos indicadores, uno para las universidades públicas, que más que un nuevo indicador es una reformulación. A veces, algunos de vosotros nos habíais llamado la atención sobre el informe de gestión del Consejo Social, que era un informe efectivamente que solicitábamos y que no precisábamos en qué consistíamos. Entonces nos ha parecido más conveniente. Todos los consejos sociales tienen por ley que publicar un informe de actividades. Y entonces nosotros vamos a centrar la atención, la rendición de cuentas del Consejo Social en el informe de actividades del Consejo Social, pero exigiendo que tenga estos contenidos mínimos, ¿no? Que por otra parte los tienen y muchos los tienen. La composición de los integrantes y el carácter de los mismos, es decir, quién forma parte del Consejo Social y en calidad de qué. La estructura del Consejo, describiendo en su caso las diferentes comisiones. El porcentaje de asistencia a las reuniones de cada uno de los miembros del Consejo. Esto lo incluimos porque hemos visto que hay algunas buenas prácticas y algunos informes de actividades de consejos sociales que incluyen el porcentaje de asistencia a las reuniones, ¿no?, de los miembros del Consejo. Y eso nos parece importante porque en la designación de los miembros del Consejo se ha acudido a también un mecanismo de designación por razón del cargo. Y bueno, pues ahí están representantes de los estudiantes, representantes de los sindicatos, representantes de las instancias públicas, y nos parece importante también que el informe dé esa información de la asistencia para valorar quién está o no cumpliendo sus deberes de diligencia. Y si no, simplemente si estos señores no asisten, como en ocasiones pasa, no asisten a las reuniones del Consejo, pues nada, habrá que tomar una decisión al respecto, ¿no? Y por último es la descripción del cumplimiento de la actividad de supervisión atribuida legalmente en la ley y la evaluación de su desempeño. Es decir, nos parece que estos indicadores pueden contribuir a mejorar y a fortalecer la supervisión de este órgano. Y en las privadas, pues a las universidades privadas lo único que les pedimos es que deberán identificar con claridad quiénes son sus titulares reales, ya se trate de una institución erigida por la Iglesia, de una fundación o de una sociedad mercantil. Como decimos, en el caso de que se trate de una sociedad mercantil, deberán detallar sus principales accionistas. Como decimos, todas las universidades privadas cuya titular es la Iglesia o una fundación, publican quién es su titular, pero no en el caso de una sociedad mercantil, con lo cual este indicador está dirigido exclusivamente a las universidades privadas cuya titularidad es una entidad mercantil. Y así quería poner también el ejemplo de la evolución del indicador de empleabilidad. Como os comentaba al principio,
esta metodología de ranking permite ir introduciendo de manera gradual indicadores que no son fijos, sino que van cambiando. Como sabéis, el indicador de empleabilidad lo introdujimos por primera vez en el año 2013. No estaba incluido en los primeros indicadores, en nuestros primeros informes, ¿no? Y lo introdujimos cuando, al analizar algunas universidades públicas y privadas, pues nos dimos cuenta que algunas de ellas, muy pocas, informaban del grado de empleabilidad de sus alumnos, ¿no? Y como veis también el grado de respuesta de las universidades tras introducir el indicador ha sido muy alto, ¿no? Ahí se puede ver también el elemento prescriptor también que tiene el informe. Ahora prácticamente todas las universidades públicas, pues recordaréis que en el año 2012, en medio de una crisis, decíamos no nos parece que con un desempleo juvenil del 52%, nos parece que la universidad debería comenzar a informar entre sus resultados de cuál es el grado de empleabilidad de sus alumnos. Y la respuesta ha sido, como veis, muy positiva. Por eso nos parece que la introducción de nuevos indicadores pues también va a ser igualmente positiva, ¿no? Termino ya agradeciendo pues, la presencia de todos vosotros, ¿no? Y también solicitando la ayuda. O sea, la Fundación puede llevar a cabo esta actividad porque hay personas que nos ayudan con sus donativos a mantener nuestra independencia y a realizar este trabajo. O sea, personas que creen que es muy útil que existan organizaciones independientes que ayuden a fortalecer la confianza en nuestras instituciones, impulsando la transparencia y las prácticas de buen gobierno, ¿no? Y sin más, pues podemos dar paso a las preguntas, cuestiones y comentarios que queráis hacer. Y como comentaba Esther, vamos a comenzar, si os parece, por las preguntas por escrito y si hay tiempo, pues damos paso después a las que queráis hacer presencialmente. Muchas gracias. Bien, Javier, muchísimas gracias. Voy a buscarlas, vamos a ver, las tengo aquí anotadas. Bueno, las principales dudas yo creo que se centran en el tema del consejo social, que hay algunas universidades, dice Joan, por ejemplo, que su universidad hace un informe de responsabilidad social que incluye los ODS. Quiere decir que lo tiene que ratificar el consejo social. Dice que no queda claro, que este informe produce mucha confusión y que cree que nos ajusta a la realidad. Sí. Contesto, o sea, a nosotros nos parece que el informe de responsabilidad social debe aparecer firmado por el Consejo Social. Lo puede firmar el rector si quiere, pero nos parece que al ser el Consejo Social, al ser el órgano que la ley define como puente entre la sociedad y la universidad, y siendo el informe de responsabilidad social la principal herramienta de rendición de cuentas de la universidad a la sociedad, no tiene ningún sentido que ese informe no lo supervise el Consejo Social. O sea, yo creo que ahí hay muchas universidades que lo que hacen es que lo firman los dos, lo firma el rector y lo firma el presidente del Consejo Social. Eso no quiere decir que lo elabore el Consejo Social, pero no tiene ningún sentido que el Consejo Social, como insisto, como organismo legalmente designado para hacer de puente entre la sociedad y la universidad, y por tanto, como organismo responsable de identificar cuáles son las expectativas de la sociedad respecto de la universidad, no valide con su firma y no supervise el informe. Entonces, nosotros solo hemos dado, aunque hay, como os comentaba, universidades que publican un informe de responsabilidad social, nosotros solo hemos dado por cumplido totalmente ese indicador, uno, cuando el informe de responsabilidad social cumplía los requerimientos metodológicos de un informe de responsabilidad, y para eso se exige identificar con claridad los grupos de interés, tener una metodología para identificar cuáles son los grupos de interés, y en segundo lugar, elaborar una matriz de materialidad, es decir, identificar cuáles son las materias que esos grupos de interés han señalado como relevantes para ellos. En ese sentido, es importante, yo creo que destacar
que lo importante del informe de responsabilidad social no es tanto la comunicación al exterior, o sea, importa más la escucha a los grupos de interés. El informe de responsabilidad social es una respuesta a las expectativas de información de los grupos de interés. Si los grupos de interés han definido que es importante y relevante el cumplimiento de los ODS, pues se publica los contenidos de los ODS. Pero son los grupos de interés los que tienen que ir definiendo a través de esos canales de consulta permanentes qué contenidos son importantes y son relevantes. Y, por tanto, ahí la parte crítica del informe es esa escucha de los elementos críticos. Entonces, nosotros analizamos, y hay informes muy buenos. Yo creo que hay informes muy buenos. Por poner, yo creo que hemos visto, por ejemplo, una de las universidades que hace un informe muy bueno. Aquí nos encontramos prácticas, es la Universidad Pompeu Fabra. Yo creo que la metodología es muy buena, pero cuando las universidades cumplen esos elementos metodológicos que hemos dicho al principio, y por otra parte, ese informe aparece validado, firmado, presentado, como queráis llamarlo, no necesariamente tiene que ser aprobado. Nosotros no pedimos que haya una aprobación expresa del Consejo Social del informe de responsabilidad social, aunque sería muy bueno, sería muy aconsejable, pero sí hay informes que aparecen firmados, yo creo que cada vez con más frecuencia por rector y por presidente del Consejo Social. Y esos elementos sí los exigimos para dar un cumplimiento total de ese indicador. Si no cumplen esos requisitos, pues a los que han presentado un informe de responsabilidad social les hemos dado el cumplimiento parcial. Cuando leáis el informe, ya con detenimiento, pues que tiene 60 páginas, en la explicación del cumplimiento de ese indicador aparece detallado qué universidades cumplen parcialmente y por qué universidades cumplen totalmente y por qué. O sea, que ya cada una puede identificar por qué no se le ha dado, en su caso, un cumplimiento total. Gracias, Javier. Dice Marina Martín, de la Universidad Internacional de Barcelona. Buenos días. Antes se ha hecho referencia a las 3 áreas del impulso de la transparencia y en concreto se ha mencionado la autorregulación y el papel de la CRUE. Como ha comentado Javier, tal vez no exista de manera clara y detallada una relación de indicadores, pero desde mi punto de vista sí que existe por parte de la CRUE un interés en este sentido. Este año se ha publicado la Guía de Buenas Prácticas y Transparencia y Protección de Datos. Por parte de la Fundación Compromiso y Transparencia se ha estudiado la posibilidad de ver no solo la información que para la CRUE puede ser interesante desde el punto de vista de transparencia, sino también de cara a la protección de datos. ¿Cómo publicar esa información? No, vamos a ver, nosotros con la CRUE hemos tenido reuniones y hemos tenido, o sea, igual que digamos, la universidad pues mantiene esos canales abiertos con los grupos de interés, lógicamente con la CRUE y con los consejos sociales hemos tenido reuniones. Con la última reunión que la tuvimos previa a la COVID-19 fue en el mes de febrero o marzo, la CRUE nos hizo llegar en un documento de 2 páginas algunas observaciones sobre nuestros informes que yo he intentado también responder a lo largo de la sesión. No nos habían comentado nada del tema de protección de datos, o sea, no es un tema nuevo y novedoso que podemos estudiar en qué medida ese indicador es o no relevante. Sí nos hicieron varias observaciones, una en relación con el grado de endogamia, que ya lo he comentado y que lo vamos a revisar. La CRUE nos comentó que hay universidades, o sea, no puede tratarse de la misma manera a un profesor que ha leído su tesis en una universidad y es contratado inmediatamente, que a un profesor que ha leído su tesis en la universidad, ha pasado 10 años fuera formándose, investigando, y al cabo de los 10 años la universidad lo ha contratado. Ahí no hay endogamia. Y nosotros decimos, ahí tiene razón y vamos a ver cómo podemos reformular ese indicador. Otra de las sugerencias que nos hizo es que había poca claridad respecto a algunas ponderaciones de determinadas áreas que hacíamos y que deberíamos explicitarla más. En concreto se refería a por qué dábamos
más valoración a la información económica respecto a otras áreas que también para ellos eran relevantes para otorgar la calificación de transparente. Ahí no tenemos más argumento que el que os he dado. Para nosotros nos parece que la información económica es condición sine qua non para obtener la calificación de transparente. Nos parece que sin información económica, nos parece que eso es un mínimo imprescindible, y ahí yo no puedo más que reiterar pues nuestro convencimiento personal que si no hay información económica, que es la prueba de algodón, pues por mucha información que dé la universidad no entendemos que haya un compromiso real por ser transparente, porque nos parece que es una información, como digo, de especial relevancia, ¿no? Y luego, pues la tercera reflexión que nos hizo la CRUE era relacionada con el indicador relativo al perfil de los profesores. Bueno, pues que nos animó a ver cómo podíamos definirlo con más precisión para ver, porque podía haber un grado de subjetividad a la hora de valorar si algunas universidades publicaban o no el perfil de sus profesores. Yo la verdad es que creo que esto es un tema más teórico, porque el grado de cumplimiento de ese indicador por parte de las universidades públicas, como veis, es altísimo, es casi un 70-80%. Ahí lo que sí pedimos es, por una parte, y lo que nos hemos encontrado es, no todas las universidades, hay algunas universidades que publican no el perfil de sus profesores, sino simplemente el nombre con su correo. Entonces, nosotros lo que decimos es, y hay universidades también que no cumplen el principio de integralidad, o sea, nos encontramos con universidades que te puedes encontrar con facultades aisladas en las que sí se publica el perfil, pero otras facultades o centros que no lo hacen. Entonces, nosotros, al aplicar el principio de integralidad, no podemos dar por bueno ese indicador si no todas las facultades o centros publican el perfil de sus profesores. Pero por perfil nos estamos refiriendo no solo al nombre y a la titularidad, sino al perfil académico e investigador, o sea, sus publicaciones y la docencia que imparte. Y eso es lo que pedimos porque nos parece que, siendo la universidad un centro en el que talento, por definición, tiene tanta importancia, pues lógicamente los grupos de interés quieren saber que la calidad del profesorado es un elemento sustancial. Muchas gracias, Javier. Dice Carmen Pozo, alguna universidad pública, como es el caso de la Universidad Internacional de Andalucía, no tenemos consejo social, sino patronato al que rendimos cuentas. No se nos puede penalizar por eso. De hecho, no se nos ha valorado la medida de responsabilidad social presentada al patronato. ¿Perdona? Dice que no se les ha valorado. Sí, perdona. La cuestión es que ellos no tienen consejo social, sino patronato al que rinden cuentas y que no se puede penalizar por eso. Sí, no, bueno, pues si no tienen patronato, si no tienen consejo social y tienen patronato, pues será el patronato el que tenga que cumplir esas funciones de supervisión. O sea, no hay ningún inconveniente, yo creo, que en revisar ese indicador, que nos escriban, y le encantamos de revisarlo. Y yo creo que te había preguntado también, era la Internacional de Andalucía. Pero vamos, yo creo que las preguntas... Habla un poco de su peculiaridad, sí. Yo creo que las preguntas más particulares, bueno... Nosotros, sí, las preguntas yo creo... Perdona, Javier. Sí, que las preguntas yo creo que si queréis ya cuando leáis el informe, las alegaciones, las dudas, las cuestiones, yo creo que más concretas que tenga cada una universidad, nosotros, como hemos hecho siempre, encantados de recibirlas, de resolverlas y de contestarlas, y por supuesto rectificar el análisis si hemos visto que hay algún error que hemos podido cometer, ¿no? Muy bien, pues yo creo que... Yo no sé si es la hora y si alguien... Una pregunta más, si alguien... Por favor, Javier. Sí, Javier. Pues no, que si alguien quiere preguntar, si alguien tiene alguna pregunta, encantado de responderla. ¿Alguna? Hola, buenos días. Es que no veo dónde levantar la mano. Amelia, sí, te veo perfectamente. Hola, buenos días.
Mira, vengo de la Universidad de Murcia y en Sí. relación con lo que acaba de usted de comentar, con relación con la titulación del egresado, de los profesorados, nosotros tenemos una duda con el sistema informático que nos lo proporciona la universidad, porque en el directorio, para poder aglutinar a cada personal, porque luego si no depende de cada facultad, el directorio de la universidad hemos incorporado un currículum de cada profesorado y eso, como no está en una web sino en el directorio propiamente de cada profesor, cuando tú lo buscas no se da como válido. Entonces no sabíamos muy bien cómo organizarlo para que ese punto a valorar se pudiera hacer de alguna manera, porque por facultades depende de cada decanato y ya es más complicado la organización. Nosotros tenemos un sistema informático, un área en el cual nos lo han ido proporcionando, pero eso a priori no parece ser lo que queréis mostrar, y quería preguntar simplemente si hay alguna universidad lo ha hecho, cómo lo ha hecho, porque a veces no, esto es aprender con la práctica. Sí, Amalia, yo no puedo, o sea, a las digamos, Preguntas técnicas. sí, técnicas, no, si quieres, o sea, lo que yo te animaría es, si quieres, mándanos un correo, ¿Vale? o sea, mándanos un correo, igual que a todas, eso lo digo, un correo sobre las dudas, Vale. cuestiones, desde el punto de vista técnico, cómo hacerlo, para plantearlo, porque eso nos viene muy bien, nos viene muy bien para estudiarlo con un poquito de calma, eso nos ayuda mucho a reformular los indicadores, a revisarlos y a poderte darte una solución a un caso concreto como puede ser el tuyo o el de la Universidad Internacional de Andalucía, porque yo entiendo que estos son estándares generalizados para todas y que luego hay las peculiaridades concretas que tenemos que revisar con calma. O sea que encantado de atenderos. Muchísimas gracias. A ti. Pregunta Celia Javier, ¿en qué fecha se ha realizado el examen de los portales de transparencia? Sí, aparece en el informe. O sea, el informe, nosotros normalmente, o sea, el cierre del análisis terminó el 15 de octubre del 2020. O sea, eso aparece en el informe. Normalmente, pues empezamos a revisarlo, pues hablamos todo el mes de septiembre y octubre, lo revisamos 3 personas, Esther, yo y Concepción Sacristán, como habéis visto, o sea, y tenemos varias reuniones, pero el informe se cerró el 15 de octubre. El cierre, digamos, de la información, la última revisión. Y va a ser así, digamos que normalmente va a ser así, como veis, este informe suele salir publicado este año quizá un poco más tarde, pero suele salir publicado a mediados de noviembre. Es decir, que el análisis de la información solemos comenzarlo en el mes de octubre, también para dejar a las universidades tiempo suficiente para que puedan revisar su web y sobre todo porque hay algunos documentos, como puede ser la información económica, que la universidad tiene en principio pues 6 meses para aprobar las cuentas del ejercicio anterior y por tanto nosotros entendemos que no podríamos hacer el análisis antes de cumplidos esos 6 meses. Entonces muchas veces la información económica hay que aprobarla y después de aprobarla hay que subirla a la web y por eso pues también retrasamos un poquito el análisis hasta el mes de octubre para que a la universidad y al organismo correspondiente le dé tiempo a elaborar los estados financieros y aprobarlos. Pues yo creo que con esto, Javier, si nadie más quiere intervenir. Pues nada, reiteraros a todos nuestro agradecimiento y las felicitaciones porque realmente, como digo, el esfuerzo que habéis hecho en este año complicado es extraordinario. El nivel de transparencia de las universidades públicas, también de las privadas, pero de las públicas es también, yo creo que significativo. En ese sentido, me parece que la Universidad Española pues seguramente enfrentará muchos problemas, pero desde luego el grado de transparencia de la Universidad Española es importante y es muy significativo y tiene, yo creo que especial importancia en este año del COVID-19, que probablemente la situación también ha ayudado a las universidades a ser más conscientes
de la importancia que tiene la web como plataforma para hacer llegar los contenidos. Yo creo que la COVID y esta crisis ha acelerado esa transformación digital de la universidad, y esa transformación digital de la universidad y esa conciencia de la importancia que va a tener la web en el futuro se ha traducido en este aumento espectacular de los grados de transparencia, que es el más alto que hemos tenido en los últimos años. Y desde luego el más alto de todas las instituciones que analizamos. O sea que reiteraros, como digo, el agradecimiento por vuestra presencia hoy y seguir animándoos a mejorar, porque mejorando, lo que hemos visto es que la mejora de las universidades, la mejora de vuestra universidad, de cada una de ellas, ayuda a tirar del resto. A veces nosotros decimos que no nos preocupa mucho que todas las universidades o instituciones no reaccionen con el mismo entusiasmo, mientras haya varias o un grupo que lo hacen, porque esas terminan tirando del resto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado desde el principio de la publicación de este informe es que aquellas universidades que decidieron apostar por la transparencia han terminado tirando del resto del sector. O sea que seguir animándoos a ir mejorando como hasta ahora. Y muchas gracias a todos.